NSE Producciones presenta Totus tuus, soy todo tuyo, María. Este fue el lema de Juan Pablo II. Totus tuus, un programa para ahondar en la figura del Papa que cambió el mundo. Il Signore è mia luce e mia salvezza. San Juan Pablo II. Recuerdo que este programa comenzó y lo vamos a compartir este recuerdo tan grato con el padre Antonio Ruiz, que nos acompaña. ¿Cómo está usted, padre? Muy bien, gracias a Dios, hermana Carmen. Y aquí también con Raúl García en el control, que también agradecemos tanto su presencia. Bueno, más vale que le agradezcamos, porque sin él es verdad que no habría programa. Sin una persona, sin este trabajo en equipo y sin ustedes, amigos, que escuchen y participen. Estaba recordando, padre, que este programa se inició cuando Juan Pablo II ni siquiera había sido beatificado y pedíamos por su beatificación, después por su canonización. Y ahora mismo, ¿qué es lo que pedimos? Pues seguramente pedimos aprovechar e imitar su ejemplo, ¿no, padre? Su intercesión. Correctamente. Entonces pedimos ya la canonización, sea canonizado para qué, para la gloria de Dios y la intercesión de tal manera que sea también pues modelo, maestro, guía e intercesor de todos nosotros. De verdad que sí, porque además sabemos que está realizando verdaderos milagros. O sea que existe también una web oficial de Juan Pablo II donde ustedes pueden ir comprobando los favores y milagros que se siguen haciendo por su intercesión. Si bien, como ha ocurrido en la vida de muchos santos, también en vida realizó milagros que, claro, él quería a toda costa disimular, ¿no? Algunas curaciones que ya hemos hablado en este programa. Pero vamos a ver que en la vida de los santos también, padre, se reconoce la vida de los santos por otras características. Por supuesto, la fidelidad a Jesús es lo más importante, ¿no? La santidad, claro, de vida. Vivir el Evangelio. Exacto, tal como San Juan Pablo II lo vivió personalmente y cómo nos lo enseñó a todos, ¿no? Qué responsabilidad y cómo la cumplió. Pero es que hay características de la vida de los santos como incluso el poder leer en el corazón de una persona, como el Padre Pío, como otros, ¿verdad? O el poder leer en el futuro, es decir, está tan metido en Dios que para él no hay, en algunos momentos, no hay frontera, no hay una frontera cerrada entre el presente y el futuro, sino que lee. ¿Y eso a qué se debe, padre? ¿A que uno está muy unido a nuestro Señor? Ciertamente, claro, cuando uno se pone, como Juan Pablo II, cualquier santo, en las manos de Dios, es dejarle para que Dios haga. Entonces Dios es el que toma las riendas, diríamos, uno es libre, yo puedo, ¿no? Puedo pecar, puedo rebelarme, todas esas cosas, pero uno toma la decisión, esa es la santidad, quiero seguir a Dios, quiero responder a sus gracias. Entonces Dios es cuando toma las riendas para decir, bueno, pues a este dile esto, y aunque él no sepa, pero Dios le va poniendo las palabras, la idea o la visión, a veces, ¿no? O a veces sin ver nada, sino simplemente cosas que se le ocurren, como que el Señor le pone las palabras, pues mira, tú tal cosa, ¿no? Que se lo puede decir más o menos, diríamos, con visión clara, y a veces no. Para eso yo recuerdo, por ejemplo, en la vida, yo cuando empecé como sacerdote, en la primera parroquia donde fui a trabajar, fue en Puerto Rico, y teníamos la vida parroquial, pero luego también daba retiros, ejercicios y demás. Y en la Universidad Católica de Ponce, la capilla nos la prestaban para dar los retiros espirituales. Entonces la parroquia pues era, pequeña, un ambiente, un barrio peligroso, una serie de cosas.
Entonces el retiro lo dábamos allí en la universidad, que tenía también sus jardines y un campo y demás, y así la gente podía estar todo el día, se llevaba la comida, se comía allí, se daba un día entero a Dios. Y él, el ¿Rector del seminario? No era rector del seminario. El capellán de la universidad. Nos ha dicho de la universidad. De la universidad de allá de Ponce, en Puerto Rico. Un hombre también muy de Dios, en ese entonces, ¿no? Estamos hablando por los años 86, 87, ¿no? 86, 85. Por esos años, pues él era recientemente ordenado, joven, y un hombre muy de Dios también, ¿no? Muy entregado. Y una ocasión que nos encontramos, pues le pedíamos permiso para usar la capilla. Él con mucho gusto la cedía, ¿no? Y con mucho fervor, porque pedía a ver si puede venir a confesar a la universidad, porque aquí se hace mucha labor y demás. Realmente era un hombre apostólico, tenía el espíritu de Dios, ¿no? Pero él me contó un día, más que contarme, comenzó, ¿no? Enseñándome una foto, la foto de su ordenación sacerdotal. Y era cuando estaba Juan Pablo II, el Papa, imponiéndole las manos en la ordenación. O sea que se ordenó, ¿dónde? ¿En Roma? En Roma. Uh-huh. Él se ordenó en Roma, pero él es un polaco que, diríamos, nacionalizado americano, polaco-americano. Su familia se trasladó a Estados Unidos, huyendo de la persecución esta de Polonia de los años comunistas y demás, ¿no? Y él, pues, se fue para Estados Unidos, claro, allí aprendió muy bien el inglés y demás, entonces iba y venía. Cuando Juan Pablo II fue elegido obispo, que entonces era un obispo auxiliar, no era el obispo de Cracovia, no tenía una diócesis, entonces lo llamó a un profesor, él era un profesor. Patrick, que luego sería el padre Patrick. Que después sería el padre Patrick, pues él estaba trabajando de profesor de idiomas, entonces enseñando el inglés, y Juan Pablo II, el obispo, entonces Carlos Bottila, no era Juan Pablo II, era Carlos Bottila, lo llamó y entonces tuvieron unas clases, y entonces un tiempo de inglés, uh-huh, enseñándole a hablar el inglés, el idioma, él le enseñaba todo, y terminaron sus clases. Y entonces pues llegó un momento donde se despedían y él pues le dijo pues, que iba para Estados Unidos y tal, estaban ahí hablando, ¿no? Era un joven. Y entonces dice que él me contó, ¿no? Cuando me enseñaba la foto o las varias fotos de su ordenación, me estaba contando su ordenación, las circunstancias. Dice, entonces el obispo Carlos Bottila me mira y me dice, tú serás sacerdote. Yo lo que pensaba era en casarme, tener mi familia, yo tenía mi profesión, mi trabajo, yo era feliz, estaba bien y nunca había pensado en ser sacerdote. Entonces le dije, bueno, usted, ese es su deseo, está soñando, una cosa así. Pero Juan Pablo, o entonces Carlos Bottila, no Juan Pablo II, todavía era obispo nada más, le siguió diciendo. Insistió, o sea, que lo tenía clarísimo. Continuó, le siguió mirando y le dijo, y cuando yo sea papá, te ordenaré a ti. ¡Qué fuerte, por favor! Entonces, los dos están en Polonia. El Juan Pablo II de obispo auxiliar. Carlos Bottila. Uh-huh. Y el un joven profesor de inglés. Un profesor de inglés, Patrick, buscando novia y pensando en hacer su vida. Juan Pablo II, pues después, o Carlos Bottila, después lo eligen, diríamos, lo van nombrando arzobispo, después cardenal y después es elegido papa, ¿no? Y se va para Roma. Pero él estaba en Polonia, hasta que ya de papa se fue para Roma. Todo un proceso y años, ¿no? Patrick, pues está ahí en Polonia, pero hay mucha persecución por el comunismo y él no puede vivir su fe pues como él quisiera, con una paz y con una vida religiosa, poder vivir en paz su vida y su religión. Entonces huye, se va para Estados Unidos, pero él me contó, claro, yo llegué a Estados Unidos
y ver tal liberalismo, tal corrupción, tal ambiente de pecado, ¿no? Sobre todo, lo que más le llamó la atención y le dolió, siendo un laico, ¿no? Y no pensando en ser sacerdote. Eso es. Era el alejamiento de Dios que tenía la sociedad, la gente norteamericana. Esto fue lo que le empezó a reflexionar. Y entonces, él me contaba, dice, cuando ya pasé varios años, 1 o 2 años, ¿no? 2 o 3 años allá en Estados Unidos, entonces empecé a preguntarme qué querrá Dios. Entonces, ¿y esta gente se va a condenar? ¿Va tan mal? ¿Así? Entonces, y yo no puedo hacer algo por ellos, pero sin pensar en Karol Wojtyla. Entonces, pensando solamente él con Dios en su oración, iba hacia oración, y entonces dijo, bueno, Señor, yo no sé, pero si tú quieres, yo seré sacerdote, ¿no? Ahora viene ya la primera decisión. Voy a ser sacerdote para ayudar a estas personas a que encuentren a Dios y salven su alma. La primera parte de la profecía estaba encaminada ya. La segunda a era... Cuando yo sea papa... Cuando yo sea papa. Claro, Karol Wojtyla estaba en Polonia. Caramba. Y él estaba en Estados Unidos. Cuando yo Otra sea razón papa, más para que nos encuentren, ¿no? Entonces, él dice, bueno, pero Karol Wojtyla todavía no estaba en Roma. No era papa. Sí, sí. Entonces él dice, él me contó el padre Patris. Sí, el padre Patris ya fue quien me lo contó, ¿no? Todavía ya había sido ordenado. Entonces me dice, yo entonces pensé, ¿dónde ser sacerdote? Empezó a visitar algunos seminarios en Estados Unidos, pero encontró algún seminario muy deficiente en la moral y en varias cosas, ¿no? Que no le gustaba. Entonces dice, no. Pero vamos a ver, si yo quiero un seminario, ¿dónde pienso que podrían dar mejor estudios? Pues, ¿no será en Roma? Entonces, echó 3 solicitudes después de visitar varios seminarios. Echó una solicitud al seminario de Roma y 2 en los Estados Unidos. Me contó, pero ya no me acuerdo del detalle de qué seminario era, ¿no? En tal ciudad y en la otra ciudad, que si aquí en Nueva York y en no sé qué. Total, él me dijo que había echado 3 solicitudes, a 3 seminarios diferentes, pero el tercero era en Roma. Entonces él seguía con su trabajo y después de unos meses le vino del seminario de allá, creo que fue de Nueva York, le vino la solicitud aprobada. Entonces ya le ponían la fecha de ingreso, todos los datos para decir que había sido aceptado en el seminario, que podía entrar, que el curso comenzaba, que de tal fecha era la recepción, que él tenía que hacer tal y cuales cosas, mandar unos documentos. Así es que, pues contento, empezó a preparar sus documentos y su maleta. Aparentemente el camino de que se cumpliera la profecía se alejaba un poco. Todavía estaba uno por Estados Unidos y el otro por Polonia, pero cuando ya estaba para marcharse, dice, me faltaba una semana para marcharme, me llegó la aprobación del seminario de Roma. Entonces ahora se encontró con 2 seminarios que le habían aceptado. ¿Y ahora qué hago? Bueno, aquí en Estados Unidos tenía familia, tenía conocidos y demás, y allá pues nada, no conocía a nadie, ¿no? Dice, pero si los estudios son mejor allá, me voy para allá. Así es que dejó el primer seminario que le habían aprobado, tomó la segunda aprobación, hizo sus trámites y se contactó con Roma y se fue para Roma. Estando en el seminario, sus estudios sacerdotales, pues muere Pablo VI. Es elegido Juan Pablo I. Muere Juan Pablo II. Juan Pablo I. Perdón, que dura un Juan mes. Pablo I, que dura un mes. Y él está pendiente y sale elegido ni más ni menos que Karol Wojtyla. Cuando vio aquello, claro, ya le vino a la mente aquella conversación, todo aquello de que le dijo Karol Wojtyla, y cuando yo sea papa, y anda, pues si ya es papa. Claro, porque yo pienso que en aquella conversación, Padre Antonio, se debieron reír los dos porque era tan inusual. Si no se rieron los dos, él sí. Él sí que se rió. Karol Wojtyla hablaba en serio. Claro. Pero Karol Wojtyla se lo dijo, pero como esto va a suceder pero así. Que un obispo te diga, cuando yo sea papa,
te ordenaré sacerdote. Tú serás sacerdote, cuando yo sea papa te ordenaré Claro, a ti. Pero a él ambas cosas le parecían increíbles, o sea, él no veía... En ese momento un era, sueño, vamos, no sé, otra cosa. sí, una Pero broma. todavía resulta que el Papa Juan Pablo II no hacía todas las ordenaciones de todos los seminaristas de Roma, sino que tenía sus viajes, a lo mejor un año pues coincidía al final y se iba a otro sitio a hacer una visita, y están los obispos auxiliares, que son los que hacen todo el trabajo de la diócesis. Faltaba la tercera parte de la profecía. Pero todavía tiene más. O sea, no es solamente la tercera parte. El caso es que ya él llega al final de su curso, de sus estudios, y ya salió para ordenarse. Esa ordenación la hizo Juan Pablo II. Así es que él llegó, pues... Sin haberlo pedido, padre, ni sin haber intentado que coincidiera, pues, sino... Eso fue totalmente Providencial, la sí. providencia, ¿no? O sea, Juan Pablo II ese año, por las X razones, pues fue el que tuvo las ordenaciones sacerdotales. De tal manera que, pues él se vio en Roma y ordenado por Juan Pablo II. Hasta ahí, pues bueno, se cumplió, recibió su ordenación. Después de la ordenación, dice, pues vinieron los familiares, tuvieron su recepción familiar, y dice, nos retiramos y estábamos todos en la fiesta, en esa alegría, ¿no? Claro. Compartiendo con la Y familia, los amigos. les comentaría a ellos la conversación que había tenido con Carlo Voltira, a lo mejor. O en ese momento, no sé. El caso es que estaba allí, dice, y cuando estábamos en aquel momento, entonces me viene un compañero a avisarle en el seminario, oye, que tienes una llamada telefónica. Es que estoy aquí con la familia del Vaticano. Uy, pues entonces corriendo para allá. Sale corriendo, atiende el teléfono, y entonces es el secretario de Juan Pablo II. ¿Qué se llamaba? Vamos a... Mientras usted sigue... En me voy a aquella acordar. fecha, en los años Sí, pero fue el 70, mismo. 80. Es que fue el mismo durante toda la vida desde que era arzobispo de Cracovia. A ver si me viene la memoria. Y entonces le dice, el Santo Padre le da una audiencia privada para mañana a las 11:20, ¿no? A la hora que fuese, ¿no? ¿Usted podrá asistir? Claro, sí, ahí estaré. Entonces ya le dice, y él, pues claro, ya una emoción, ya va con la familia, oye, que ha sido que el secretario del Papa que me ha dicho que mañana que está allá en una cita con el Papa, o sea, una audiencia personal, entonces Dziwisz. voy a ir allá. Ya me salió. ¿Cómo? Dziwisz. Dziwisz. Se lo diría en Entonces, polaco, además, ¿no? sí, porque, bueno, polaco o en italiano, lo que fuera. El caso es que, pues claro, él dijo que sí. Al día siguiente se presenta y me dice, cuando yo entro a hablar con el Papa, cuando nos miramos, me dice el Papa, ¿te acuerdas que te lo dije? Dice, ese fue el saludo. ¿Te acuerdas que te lo dije? Claro, fue verse los dos, ¿no? Y claro, él viene, el nuevo sacerdote, ¿te acuerdas que te lo dije? Tú, mi profesor sí, de inglés. Santidad, ¿no? Y entonces ya pues se saludaron, hablaron un poquito, y la bendición, el Papa le pidió la bendición, él le dio la bendición como nuevo o sea, sacerdote. el Papa le pidió la bendición al joven, Claro. a su antiguo profesor de inglés. Qué fuerte. Así es. Qué cosa más A su bonita. antiguo alumno. Perdón, eso es. Entonces, esta fue, claro, ver la foto, ¿no? Contártelo a él, con esa vivencia, ¿no? El padre Patri, de toda esa situación, desde que Juan Pablo II, entonces obispo Auxiliar, nada más de Cracovia. auxiliar, Caro Botila, ¿no? Que tiene con él las clases, él le va enseñando, y al final le mira y le dice, tú serás sacerdote, y cuando yo sea papa, porque son 3 profecías las que le hace de una sola vez. Tú serás sacerdote. Eso es una profecía que, bueno, son muchísimos los sacerdotes que hay, ¿no? Claro. O sea, pongamos las cosas, o sea,
No era imposible, pero es que se juntaron la primero segunda, porque es varón, que yo ¿no? sea papa, que es muy fuerte. Que eso ya es otra circunstancia, ¿no? Y que yo te ordene, bueno. Y que yo te ordene. Entonces, la primera, tú serás sacerdote, bueno, 300.000 sacerdotes en la iglesia, es un varón, es soltero, todavía no sí. Bueno, es un joven polaco fervoroso. Entonces uno puede decir, todavía eso le puede motivar a que sea sacerdote. Cuando yo sea papa, ahí es donde vemos que él sí sabía que iba a ser Qué papa. Impresionante. Por aquello de San Padre Pío, etcétera. Que le había profetizado a él a su vez que iba a ser papa, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo une las dos cosas? Porque claro, vas a ser sacerdote, pero cuando yo sea papa. O sea, ¿cómo sabía él en esa fecha y que iba a coincidir que el uno iba a entrar al seminario e iba a terminar el seminario cuando ya el otro era papa? Eso es una verdadera profecía. El Espíritu Santo, Padre. Y la tercera parte, y cuando yo sea papa, te ordenaré a ti. Porque claro, él estaban en Polonia, se va para Estados Unidos, y que coincidan en donde quiera que sea, en cualquier parte del mundo, en ese lugar, los dos, y uno ordenando al otro de sacerdote. Estas son las tres profecías de este padre Patrice. Qué bonito, de verdad, historia con mayúscula, porque es histórico y es ver lo que da, la fortaleza, la seguridad que da el estar unido a Dios de este hombre que sabía que iba a ser papa y que iba a ocurrir tal cosa. Impresionante, nunca había oído esto. Padre, quisiera que en este minuto nos comparta con nosotros una oración antes, algún pensamiento del Papa, que si tengo bien entendido, por si hay algún joven que nos escuche, que también Juan Pablo II le esté hablando en su corazón de que Dios lo llama al sacerdocio. Estoy segura que Juan Pablo II sigue hablando en los corazones de muchos hombres que están llamados por Dios. ¿Cuándo escribía Juan Pablo II esas famosas cartas a los sacerdotes? Bueno, Juan Pablo II, los jueves santos, el jueves santo de cada año, tenía por ser el día sacerdotal, mandaba una carta dirigida a todos los sacerdotes. Es como el padre de toda la cristiandad, pero tiene sus colaboradores, que somos los sacerdotes, y quiere ya dirigirse directamente a nosotros, pues decir, mira, hoy es el día sacerdotal, es el día del sacerdote. A vosotros, sacerdotes, quiero deciros una palabra de hermano, porque él escribe la carta como sacerdote también, y habla a los sacerdotes. Por eso, cada año iba dando un mensaje, y así, en esos momentos, uno veía, pues, la verdad es que cuando uno leía, yo recuerdo, ¿no?, en esa época de Juan Pablo II, salía el Jueves Santo, unos días antes ya aparecía la carta que venía para ese día. Entonces uno la buscaba esas cartas para ver ese mensaje que te decía, que tenía mucha espiritualidad, pero dirigida al sacerdote en concreto. Padre, qué lástima, hoy no nos da tiempo a leer el contenido de alguna de estas cartas, seguramente en un próximo programa sí, pero al hacer la oración ahora, junto con la hermana Estrella, por intercesión de San Juan Pablo II, ¿qué le parece que recemos por todos los sacerdotes? Padre, y le pido, si usted tiene la bondad con nuestros oyentes, que encomendemos a otro padre Patrick de la diócesis de Barcelona, al que han declarado un cáncer fulminante, para que, si es voluntad de Dios, pues claro se pueda curar. Entonces nos despedimos de ustedes ya con esta oración que también pueden compartir en nstv.com como novena a San Juan Pablo II. Gracias, Padre. A usted. Oración a San Juan Pablo II. Oh San Juan Pablo, desde la ventana del cielo, danos tu bendición. Bendice a la Iglesia que tú has amado, servido y guiado, animándola a caminar con coraje por los senderos del mundo para llevar a todos a Jesús. Bendice a los jóvenes que han sido tu gran pasión. Concédeles volver a soñar, volver a mirar hacia lo alto para encontrar la luz que ilumina los caminos de la vida en la tierra. Bendice a las familias, bendice a cada familia. Tú advertiste el asalto de Satanás contra esta preciosa e indispensable chispita de cielo
que Dios encendió sobre la tierra. San Juan Pablo protege a las familias y a cada vida que brota en la familia. Ruega por el mundo entero, todavía marcado por tensiones, guerras e injusticias. Tú te opusiste a la guerra, invocando el diálogo y sembrando el amor. Ruega por nosotros, para que seamos incansables sembradores de paz. Oh San Juan Pablo, desde la ventana del cielo, donde te vemos junto a María, haz descender sobre todos nosotros la bendición de Dios. Amén. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. Así finaliza el espacio Totus Tus. No temáis. María, por su parte, es ejemplo supremo de esta actitud. Envíanos tu testimonio sobre Juan Pablo II al correo electrónico nsebarcelona@nseradio.com. Abrid de par en par las puertas a Cristo.